Buenas tardes. Gracias por invitarnos, por compartir este momento con nosotros. Vamos a comenzar ya. Estamos un poquito apretados con los tiempos. Así que vamos a hacerlo lo más corto posible. El 7 de octubre nos demostró que un enemigo que vocifera abiertamente, que desea tu desaparición y que empeña todos los recursos que tiene para hacerlo, tarde o temprano cumple sus amenazas. No se puede negar esto, que es evidente. En los últimos conflictos en los que Israel se vio envuelto, siempre provocados por el terrorismo proxy de Irán, los terroristas quedaron indemnes a pesar de los triunfos de Israel. En cada ocasión, y gracias al mismo aceitado manual de propaganda islamista, gran parte de la comunidad internacional exigió que Israel fuera complaciente con quienes buscaban su desaparición y que los dejara persistir pensando que eso traería la paz. No fue así. Es Israel quien desde hace casi un año vuelve a poner su sangre en juego para defender su subsistencia. Sin embargo, es a Israel a quien se le demanda que deponga las armas, a la víctima de la invasión y de la masacre del 7 de octubre. Parece que los líderes mundiales quieren ganar las guerras que son para sí, pero al Estado judío se le aplican reglas muy diferentes. Israel es un país pequeñito, democrático, inserto en una gigantesca región poderosa, voraz y plagada de enfrentamientos, donde no se respeta ni uno solo de los derechos que sí respeta Israel en su tierra. Y lo que es evidente hoy, cuando esta tierra es atacada sin cesar en todos los frentes, mientras su mayor enemigo avanza en su programa nuclear, es que el pequeño Estado judío es solo el primer escalón de un ataque mayor, que es el ataque a Occidente, a sus valores y a sus garantías. Para hablar de esto, el Foro Madrid ha organizado este panel, al que llamó Los enemigos comunes de Israel e Iberoamérica, enemigos de Occidente. Y convocó a oradores de lujo que voy a presentar rápidamente, como les decía, si les paso la palabra. Está con nosotros Ernesto Araújo. Gracias por acompañarnos. Ernesto es diplomático, sirvió en las embajadas de Brasil ante la Unión Europea, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Fue director del Departamento de Norteamérica y OEA en la Cancillería brasileña. Entre 2018 y 2021 fue canciller del gobierno de Jair Bolsonaro. Es profesor de la Academia Hoja Política y es asesor internacional de la Fundación Disenso. Está con nosotros también Mark Klugman. Mark, muchas gracias por acompañarnos. Mark es un destacado estratega de reformas políticas que ha asesorado a 7 presidentes en América Latina, siendo además redactor de los discursos de los presidentes Ronald Reagan y George Bush. También se desempeñó como director del grupo de trabajo de la Casa Blanca en Enlace Público sobre Centroamérica. Ha dado conferencias sobre políticas públicas en 36 países y en numerosas instituciones. También nos acompaña Mario Noya. Mario, gracias por acompañarnos. Mario es periodista, es director del diario Voz Media, está dirigido a la comunidad hispana de Estados Unidos, pero tiene una gran vocación panhispánica. Ha sido fundador y director de la revista especializada en Oriente Medio, El Medio, y es miembro de la asociación cívica Pie en Pared. Y finalmente nos acompaña Juan Bautista Joffre. No te digo el Tata porque... Es un gran escritor, periodista, es el actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, fue secretario de Estado y embajador durante el gobierno de Carlos Menem. Vamos a empezar por orden alfabético y te cedo la palabra, Ernesto. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias, Karina. Una alegría estar acá contigo, con todos ustedes, y un orgullo estar una vez más en el Foro Madrid. Sí, me considero ya un veterano del Foro Madrid, estuve ya en las 3
ediciones de esa extraordinaria iniciativa y con mucho honor, mucha honra participo como colaborador también de la Fundación Disenso, que hace un trabajo extraordinario. Y es un orgullo también estar en un evento que lo abrió el presidente Javier Milei, que es sin duda una referencia del mundo libre. El día en que ganó la elección, y yo estaba acá con los amigos de la Fundación y de Vox el año pasado, y mis alumnos se acordarán de eso y lo probarán si es necesario. Yo dije en el mismo día, Argentina se vuelve con Milei un centro del mundo libre. Creo que dije el centro del mundo libre. Y ese evento ahora prueba, creo que estaba más o menos en una línea correcta. Se ha vuelto por lo menos un centro decisivo para el mundo libre Argentina con Javier Milei. La diferencia que hacen las personas, ¿no? Y las ideas. Hablando de Israel, un mundo donde el Estado de Israel corre una vez más el riesgo de desaparecer y donde el pueblo judío sufre una vez más las peores violencias, que no hay que hablar acá, pero que ustedes conocen. Es un mundo donde hay que preguntar qué está pasando, ¿no? Y lo que está pasando, me parece, es una crisis de la democracia. Israel hoy se identifica profundamente con la democracia. No es el único problema, claro, del Medio Oriente, pero quizás sea el principal. El ataque es a Israel, es al pueblo judío, pero es al principio de la democracia por un gran bloque totalitario mundial. Y entonces hay que preguntar cómo estamos acá, cómo se pierde la democracia, cómo se está perdiendo la democracia en Occidente. Occidente creo que podemos mirarlo, claro, como una realidad geopolítica. Pero yo diría que Occidente no está basado en instituciones geopolíticas primariamente, no está basado en la OTAN, no está basado en la OCDE, y la democracia no está basada en esas instituciones llamadas liberales del posguerra. Occidente y la democracia están basados en Platón y Aristóteles, están basados en San Pablo y San Agustín, están basados en la Biblia, Nuevo y Viejo Testamento, están basados en miles de espíritus del tiempo, de tanto tiempo, Pascal, Nietzsche, me gusta hablar de Nietzsche porque la gente, no, Nietzsche también, sí, Nietzsche también. Nietzsche es un profeta, de alguna manera. Nietzsche habló de nuestro tiempo cuando habló en el Zaratustra del último hombre. ¿Qué es el último hombre? Es la humanidad que se está formando hoy. Una humanidad mediocre, una humanidad sin corazón, sin sentimiento. Y la describía Nietzsche diciendo, un solo rebaño y ningún pastor, ¿no? Es lo que está surgiendo en el mundo. La humanidad que se vuelve un rebaño de ovejas, ¿no? Y hay excepciones que no están ahí para guiar ovejas, ¿no? Sino para despertar leones, pero la humanidad de los leones, que es como llegamos hasta acá, está durmiendo, aunque algunos no estén, y se está volviendo en un rebaño sin pastor, un rebaño que ha introyectado la opresión en sí mismo, ya no necesita un tirano. Claro, hay tiranos de todos matices, pero cada vez más la tiranía está adentro de nosotros. Esta situación, un solo rebaño, ningún pastor, es quizás una manera de describir, una manera como Nietzsche vio lo que Xi Jinping llama la comunidad de destino común de la humanidad, ¿no? Yo digo, no gracias, ¿no? Ese destino común, yo personalmente no quiero, pero que está surgiendo, ¿no? Entonces, perdimos Platón, ¿no? Perdimos lo que es esencial. Uno puede perder territorio, puede perder capacidad productiva, pero un territorio, una fábrica, una usina se reconstruyen y se recuperan. Quizás no sea fácil, pero una vez que uno pierde sus nociones fundamentales, es mucho más difícil, ¿no? Platón empieza la República con la discusión de la justicia, el diálogo, ¿no? Y Trasímaco dice, la justicia es el poder. La justicia es el resultado del que dice cómo son las cosas. Eso es lo que significa la justicia, lo que quiere el poderoso, ¿no? Y el resto del libro, ese libro fundamental, es Sócrates intentando construir el argumento contrario,
¿no? De que hay una esencia de la justicia. Luego viene Aristóteles y da una definición bastante aristotélica, claro, muy concisa, diciendo dice dicaio crisis. ¿No? Crisis, claro, nuestra palabra crisis, pero ahí significa el criterio. ¿Cuál es el criterio de lo justo? Dicaio. El criterio de lo justo es dique, la justicia. No es la voluntad del poderoso, no es el pragmatismo, no es los intereses nacionales o los intereses, lo que sea, no. Existe una justicia, ¿no? Y aquí es un poco, a Aristóteles no le iba a gustar, es un punto un poco platónico de Aristóteles, me parece. Bueno, entonces, hay una diferencia entre lo justo y la justicia. Hay una diferencia que Occidente la conoce, porque viene de Platón y Aristóteles, entre la justicia y la ley. La ley no es necesariamente justa. Se obedece porque es la ley o se obedece porque es justa. En Occidente se obedece, teóricamente, porque es justa. Y no se obedece cuando no es justa. En todas las otras culturas que conozco, la ley se obedece porque es la ley. No existe una idea superior de una justicia, de la posibilidad de que un soberano, un poder, un tirano imparta algo que uno pueda contestar. No, eso sí, lo dijo, está en decreto, está aprobado por el Consejo de no sé qué, pero no es justo. Solamente en Occidente existía eso. Y yo termino con Platón, pero un puntito más. En la Apología de Sócrates, Platón exhibe Sócrates en su juzgamiento, ¿no? En el proceso donde iba a perder la vida, iba a ser condenado a la muerte. Y cuando Sócrates ya sabe que va a ser condenado a la muerte, dice, mira, no es tan malo, porque quizás en la muerte voy a conocer jueces de verdad, y no ustedes, ¿no? Mirando a los jueces que le iban a condenar, que son jueces solamente porque dicen que lo son. Otro concepto también fundamental, decir que algo es algo, solamente por usar la palabra democracia, se vuelve una institución tiránica en una democracia. No, lo sabía Sócrates, lo sabemos los que somos descendientes, digamos, culturales de Sócrates en Occidente. China, Rusia, India, otros ambientes culturales, filosóficos, no lo saben. Entonces, dice Sócrates, si me permiten, un poquito más de griego solo, los jueces que estaban ahí para condenarlo eran jueces solamente de rótulo, fanestoi, y decía, no, yo quiero conocer a los jueces según la verdad. Alethos dikastos, jueces según la verdad. Así que hoy no somos, creo, gobernados por la democracia, somos en nuestros países, quizás en Argentina está mucho mejor que Brasil, claro, pero en Brasil somos gobernados por la palabra democracia, no por la práctica. Somos gobernados por una democracia que no es democracia alethos, según la verdad, es democracia fanestoi, una democracia que se dice democracia. La palabra democracia se ha vuelto un instrumento de la tiranía. Y creo que es más o menos esa la práctica que caracteriza por lo menos uno de los elementos del totalitarismo del siglo XXI. Es el totalitarismo que no se presenta como tal, pero que se presenta como democracia. En Brasil lo conocemos muy bien, tenemos una justicia completamente parcial en favor de una corriente política, de manera admitida por sus miembros, por lo menos de la Suprema Corte, que ahora somos una corte política, politizada. Nosotros vencimos al bolsonarismo, a la derecha. ¿Nosotros quiénes? La justicia, no. Sí, es lo que piensa, ¿no? Con un desprecio enorme por la población. Tenemos una amálgama de los poderes, ¿no? Visible y que ya no se oculta. Eso es completamente en contra de toda la tradición democrática que evolucionó a lo largo de los siglos. Tenemos la liberación sistemática de los corruptos y la prisión de los inocentes. Muchos de los cuales están acá y están en libertad gracias a la nueva Argentina de Milei. De eso se va a hablar en el próximo panel, no quiero adelantar demasiado. Pero me acuerdo mucho
de una frase del escritor brasileño Monteiro Lobato, que los brasileños conocen, un gran escritor, sobre todo de libros de niños, pero escribía muchas otras cosas. En los años 30, Monteiro Lobato escribió una carta criticando el tirano de entonces, Getúlio Vargas, de Brasil. Creo que se publicó la carta y no le gustó al tirano y le pusieron en la cárcel. Y cuando iba preso, en el momento, la prensa le pregunta a Monteiro Lobato, pero ¿qué dice usted? ¿No es una vergüenza que se vea preso? Y Monteiro Lobato dice, mira, la prisión existe para separar los buenos de los malos. Yo creía que la idea era que los buenos estuvieran afuera y los malos adentro, ¿no? Ahora lo están invirtiendo, pero aún así hay una separación, ¿no? Y creo que es la situación en Brasil, ¿no? Los buenos están adentro o tienen que salir del país para que no estén. Y en Venezuela también, por supuesto. En Venezuela es lo mismo, ¿no? Tenemos una experiencia hermana de sufrimiento con los hermanos venezolanos, ¿no? Y los buenos están adentro y los malos están afuera de la prisión. Bueno, y tenemos la censura sistemática en Brasil, ahora visible para todo el mundo con la expulsión del X de Elon Musk. ¿Cuáles son los principales, ahora vamos un poquitito a geopolítica, cuáles son los principales países del mundo que no tienen X, que han expulsado a X de Elon Musk? Rusia, China, Irán. Entonces, no es una casualidad, Brasil se está insertando en el bloque totalitario Rusia, China, Irán, que tiene algunos otros miembros, Brasil, ¿no? Maduro, Venezuela son dependientes de ese bloque también. Y una característica más ahora que Brasil adquiere de ser miembro. Entonces, se dice, Brasil no es parte de ningún bloque. Brasil hoy, vergonzosamente, es parte del bloque totalitario comandado por China, Rusia e Irán. Es un instrumento totalmente secundario de China, Rusia e Irán. Zelensky lo dijo el otro día. Brasil cree que va a, como se dice, a tragar a esos países. No, va a ser tragado por esos países y está tragado ya por esos países. En el tiempo del gobierno de Bolsonaro, o sea, no salimos del BRICS, pero el BRICS era otra cosa. El BRICS era, nuestra idea era justamente bajar completamente la importancia de BRICS, hacerlo solamente un foro de algún diálogo, alguna cooperación técnica. No era la idea que se ha transformado. Por otra parte, teníamos la idea de crear un verdadero bloque de libertad, digamos un BRICS del bien o algo así, un BRICS de la libertad entre Estados Unidos, Brasil, India, Israel, Corea del Sur. Teníamos esa idea, si hubiera ganado Donald Trump la reelección lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sobre todo un país, China, un país totalitario que está exportando conscientemente su modelo totalitario. No es casualidad que cada vez más países de Occidente tienen censura absurda, como Reino Unido, ¿no? Como varios países latinoamericanos y como Brasil, ¿no? Influencia china. La influencia china del mundo no es una influencia solamente económica ni principalmente económica. Eso significa lo siguiente, tu opción de parcería internacional es fundamental para tu forma de sociedad interna. Hay un dogma de que no se puede mezclar política externa o política exterior y política interior, ¿no? Es un dogma de los totalitarios, ¿no? Porque, ¿qué significa ese dogma? Que tú no puedes buscar los aliados externos de tu proyecto de libertad interna. Sí se puede y se debe buscar, lo hicimos en el gobierno Bolsonaro en Brasil, eso se abandonó. Es imposible ser democrático y tener una geopolítica totalitaria, una geopolítica de inserción en un bloque totalitario. Tiene mucho que ver con el tema Platón que hablábamos antes. Dice un intelectual chino que lamentablemente no encontré ahora el nombre, pero está en el libro de Tanya Branigan, que se llama Red Memories, las memorias rojas de la evolución cultural. Pero es un intelectual chino de hoy que dice, la verdad es la historia. Para nosotros, en China, marxistas, la verdad es la historia. La verdad es lo que resulta del poder. No existe una verdad superior. El que gana dice qué es lo que va a ser la verdad. Bueno, sirve para otras culturas. Para Occidente no es eso. No tiene que ser eso. Se está volviendo eso. Cuando uno empieza a perder la referencia superior, trascendiente de verdad e incorporar la verdad, la justicia solamente como efecto del poder.
Casi terminando, sí, ¿no? Y dos cositas más. La China del siglo XXI es la continuación de la China de la Revolución Cultural. El marxismo no es una ideología petrificada, es un error tremendo, ¿no? y que sirve mucho a los totalitarios, a los comunistas, ¿no? Hay el marxismo-leninismo, hay el marxismo maoísta que incorpora el leninismo y hoy hay el marxismo globalista que incorpora a todos esos. Entonces, algunos aspectos por los cuales se están perdiendo la democracia. El geopolítico, pero sobre todo la base filosófica, que no es una cuestión abstracta, es de cómo uno siente las cosas. Eso es lo que Occidente está perdiendo. Pero para terminar, bueno, hablé un poquito acá de los griegos y tal, pero siempre me impresiona mucho, además, cuando uno dice, en el futuro todos van a tener que hablar mandarín, todos van a tener que hablar chino, ¿no? Digo, bueno, en Occidente un poquito mejor hablar griego, ¿no? Porque el griego, no necesariamente con las palabras griegas, pero ahí está el tesoro de nuestra civilización y de nuestra democracia. Pero nada en contra del mandarín, incluso intento aprender un poquito de mandarín, de chino, y estos días aprendí una frase que voy a decir acá y luego voy a traducir. Zi yu wan sui tama de. Quiere decir, viva la libertad, carajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy acabamos de escuchar tantas ponencias excelentes y mañana habrá más, pero quiero tomar nota de algo dicho por Santiago Abascal, a señalar de manera muy concisa, en solo 4 palabras, una verdad importante. Los malos están unidos. Hay más sabiduría en esas 4 palabras que en varios discursos de gobernantes sobre sus estrategias internacionales. En Israel hace casi un año, el 7 de octubre, Hamas lanzó un ataque, un masacre diabólico. Muchos gobiernos de América Latina pronto vieron que Hamas había asesinado o secuestrado a ciudadanos de su país. Entonces, ¿sería que estos gobiernos querían ver a Hamas destruido? Algunos sí, otros no. En la práctica, al saber el alineamiento político de un gobierno, probablemente sabrás cómo reaccionó. Incluso hay un patrón simple. Los mismos gobiernos y movimientos políticos que defienden a Hamas y Hezbollah también apoyan a la dictadura de Maduro. En cambio, todos los gobiernos que defienden a Edmundo González tienen buenas relaciones con Israel. Cuando el régimen venezolano emitió un orden de arresto contra Edmundo González, Israel inmediatamente condenó esa acción y reafirmó el hecho que en las elecciones González obtuvo la mayor cantidad de votos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele comparó la batalla de Israel contra Hamas con la ofensiva que lleva su propio gobierno contra las pandillas callejeras. Él dijo, cualquiera que apoya la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Él dijo, sería como si los salvadoreños se pusieran del lado de los terroristas de la MS-13. Bukele, cuyos abuelos paternos eran palestinos, dijo, lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Y ahora no tengo que decirles la postura de Bukele frente a Venezuela. Ustedes ya saben. En un artículo que yo escribí pocos días después del ataque del 7 de octubre, lamenté el vasto sufrimiento humano de las masacres de Hamas y el que la guerra traería a los residentes de Gaza, que precisamente era el objetivo de Hamas. Tan cínico. Ese sufrimiento y pérdida de vidas es responsabilidad de Hamas.
protegido sus líderes por los miles de millones de dólares que le han robado al pueblo palestino y ahora residen seguros en Qatar. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos de la izquierda en América Latina? ¿Qué hicieron después del ataque de Hamas a Israel? Bueno, Bolivia y Colombia cortaron relaciones diplomáticas con Israel. Brasil, Chile y Honduras retiraron a sus embajadores de Israel. Un analista político de la Fundación para la Defensa de las Democracias ha observado que existe, y cito, una tendencia preocupante para Israel en América Latina, donde los líderes de izquierda, uno por uno, no solo abrazan la causa palestina, sino que también se ponen del lado de Hamas. La hostilidad de la izquierda latina hacia Israel es previo y en esencia predice lo que estamos viendo hoy. Hace 51 años, en 1973, Cuba puso fin a sus relaciones con Israel, al igual que el régimen sandinista en Nicaragua en 1982. Entonces, ¿cuándo comenzó esta alianza de los terroristas de Medio Oriente y la izquierda de Latinoamérica? Bueno, hace mucho tiempo. En la década de 1980 tuve el privilegio de trabajar para el presidente Ronald Reagan en la Casa Blanca. Entonces, hace 40 años, Washington ya hablaba de esa tendencia, diciendo que la asociación de la izquierda latina con los terroristas de Medio Oriente ya había comenzado en los años 70. El presidente Reagan identificó las raíces de la relación, citándolo. El propio Fidel Castro ha reconocido que ayudó activamente a los sandinistas a principios de los años 70, escuchen, cuando se entrenaban en el Medio Oriente con facciones terroristas de la OLP, cuando entrenaban con terroristas en Medio Oriente. Algunos de los informes de inteligencia de ese periodo han sido desclasificados. Uno dice, durante la década de 1970, varios sandinistas se entrenaron y lucharon con la Organización para la Liberación de Palestina. Libia ha proporcionado a los sandinistas tanto equipo como aviones, helicópteros, personal, pilotos, mecánicos. Ahora, les pregunto, si existe un presidente latinoamericano diciendo lo mismo que Ronald Reagan dijo hace 40 años. Sí hay. Es Petro en Colombia. Es Petro. En marzo de este año, Petro dio un discurso que puedes encontrar en YouTube, y él fue parte del grupo terrorista M-19. Y él dijo que el M-19 y la OLP se entrenaron juntos precisamente en Libia. Él dijo, el M-19 en historias no conocidas estuvo en los desiertos del Sahara y estuvo al lado y lado de la Organización para la Liberación de Palestina, del Frente Polisario y del SWAPO, afirmó. Entonces, ¿por qué Libia invitaba a los grupos terroristas del mundo a entrenarse en su país? Bueno, el gobernante de Libia, el coronel Gaddafi, lo explicó. Él dijo, debemos obligar a Estados Unidos a luchar en 100 frentes en toda la tierra. Debemos obligarlo a luchar en el Líbano, a luchar en Chad, a luchar en Sudán y a luchar en El Salvador. Sí, y él podría haber continuado El Salvador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Uruguay y más. Entonces, en la década de 1980, cuando ya existía el régimen sandinista gobernando Nicaragua, los mismos grupos terroristas están instalados en Nicaragua bajo la protección de los sandinistas. Hoy en día, los estrategas políticos, como Joseph Umira y otros que observan la penetración de Irán y Hezbollah en la región, están viendo que cada contienda política en América Latina que ofrece una opción entre contendientes de un lado que buscan vínculos más profundos con Israel y de otro lado, frente a un candidato rival que, por decirlo menos, le daría la espalda a Israel, conlleva impactos geopolíticos. Este se debe a lo que Jorge Martín Frías nos dijo con claridad, que ellos son los enemigos de todo el Occidente. El expresidente
presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, señala que si cada miembro del Congreso que es pro-Israel también extendiera una mano a los amigos de Israel en América Latina, citándola, conduciría a mejores gobiernos y una seguridad regional más sólida. Ella dijo, los gobiernos más hostiles a Israel típicamente han maltratado a su propio pueblo, mientras que las fuerzas políticas en América Latina que son buenos amigos de Israel, también son buenos aliados de Estados Unidos. Debo decir, es muy penoso ver que con demasiada frecuencia en Washington termina apoyando los movimientos políticos que son adversos a Israel y por ende adversos a Estados Unidos. Pero esa es una conversación para otro día. Irán, el patrocinador clave de Hezbollah y Hamas, desempeña un papel cada vez más relevante en América Latina. Hay vuelos regulares de ruta establecida entre Irán y Caracas. El año pasado el New York Times informó sobre filtraciones de inteligencia que mostraban que Irán y Nicaragua se reunían para discutir la cooperación militar. Los sandinistas han llamado durante mucho tiempo a Irán su revolución hermana, porque tanto los sandinistas como los ayatollahs de Irán tomaron el poder el mismo año, 1979. Las fuerzas hostiles a Israel libran una intensa batalla política y propagandística en Latinoamérica. Irán transmite en español con su propia red Hispan TV, Venezuela tiene su red Telesur y el servicio de noticias basado en Qatar, igual como Hamas, basado en Qatar, Al Jazeera, tiene un enfoque intenso en América Latina. Parafraseando una conocida observación, puede que a usted no le interesen los terroristas del Oriente Medio, pero los terroristas del Oriente Medio sí les interesa a usted. Argentina comprende mejor que la mayoría de los países lo que está en juego. Citando una publicación en Israel, en marzo de 1992, Hezbollah e Irán llevaron a cabo el bombardeo de la Embajada de Israel en Buenos Aires. 30 personas murieron, 242 resultaron heridas en la carnicería. 2 años después, en julio de 1994, un camión cargado de explosivos conducido por un terrorista suicida se estrella contra el centro comunitario judío de Amia, en el centro de Buenos Aires, matando a 85 personas y dejando a más de 300 gravemente heridas. El fiscal argentino que investigó el caso, Alberto Nisman, fue asesinado antes que él pudiera completar su trabajo. La postura de los países y líderes latinoamericanos con respecto a Israel se correlaciona bien con su postura sobre aspectos clave de la seguridad regional y la geopolítica. Al examinar la lista de países latinoamericanos que se sumaron a la designación terrorista de Hezbollah, en casi todos los casos, el presidente que tomó esa decisión había ganado las elecciones contra una coalición rival alineada en la dirección opuesta. Para Occidente, la importancia de que los países cambien hacia gobiernos pro-Israel es que cada victoria de este tipo es una victoria temprana para la seguridad hemisférica, porque cada gobierno con ese alineamiento lleva dentro de sí una resistencia orgánica al chavismo, Irán, Hezbollah, el terrorismo internacional y otras amenazas regionales. Las elecciones importan y muchos países de América Latina están a no más de una elección de posiblemente cambiar su alineación. Cada vez es importante a nosotros que defendemos la libertad, identificar la base política que apoyará a nuestros candidatos y nuestras políticas. Cabe señalar que el apoyo a Israel en América Latina no se explica por el peso político de los judíos en un país. Se observa que los pocos países con una comunidad judía de algún tamaño, nunca más de 1%,
En general no han producido gobiernos más pro-israelíes. Y cuando el gobierno de izquierda en estos países han sido bastante hostiles. La mega tendencia más importante en la inclinación de América Latina hacia Jerusalén es el ascenso del cristianismo evangélico. Honduras y Guatemala, los dos países que siguieron a Estados Unidos en el traslado de sus embajadas a la ciudad de Jerusalén, tienen mayoría evangélica. Para el presidente Bolsonaro en Brasil, el apoyo evangélico fue un componente para su victoria. Los evangélicos en 1990 representaban solo el 3% de América Latina. Ahora, según algunas estimaciones, es el 20% y ese número puede subestimar el tamaño real. Los malos están unidos, los enemigos de todo el occidente son unidos. Por eso es cada vez más importante apoyar y reforzar una alianza trilateral que une los intereses de América Latina, Washington y Jerusalén. Es factible, a compararlo con la complejidad de los acuerdos de Abraham, de lograr relaciones entre Israel y algunos países árabes. El apoyo activo a la asociación entre América Latina y Israel junto con Washington sería bastante más sencillo y vale la pena. Muchas gracias. Gracias. Mario, cuando quieras. Hola. Yo, cuando me propusieron esta mesa redonda, le dije a Karina que iba a formular la pregunta de por qué odian a Israel, ¿no? Y me acordé de los muchos judíos progresistas se vieron atropellados por la realidad en la matanza de Simchat Torah, la matanza del 7 de octubre, la peor matanza antisemita después del Holocausto. Pero no era nada nuevo. Yo me recuerdo con 30 kilos menos y con el pelo negro, siendo un periodista joven, entrevistando a Gabriel Albiac, un filósofo español muy importante, presidente de la izquierda, y yo le decía, Gabriel, ¿por qué odian a Israel? Y él me decía muy serio, dice, pues mira, Mario, dice, esto me ha costado amistades muy queridas. Pero yo decía, amigos míos, chicos, ¿os habéis fijado que a los regímenes que defendéis por acción o por omisión, en los regímenes, en esos países, estaríais muertos? O por ateos, o por comunistas, o por socialistas, o por lesbianas, o por lo que sois. Y sigue pasando ahora. Esto fue en 2002, creo recordar. Gabriel Albiac venía del foro Herzliya, que se había celebrado justo después de que Yasser Arafat dijera que no a esa propuesta histórica, a los acuerdos de Camp David, ¿no? Bueno, y se sigue así, ¿no? Cuando me propusieron este tema, hice una pequeña encuesta entre amigos judíos o amigos cristianos muy cercanos al judaísmo, y digo, ¿por qué odian a Israel, ¿no? Y me seguían contando cosas. Me dice, pues mira, uno me decía, ¿por qué odian los 10 mandamientos? Y no era un judío religioso el que me lo dijo, un judío bastante laico. Otro me decía, bueno, pues porque ahora les ha dado por defenderse a los judíos y eso como que no les gusta. Les gusta los judíos que morían. Los que matan para defenderse ya les gustan menos. Hay un libro que se llama, precisamente un libro de Dana Horn, People Love Dead Jews, ¿no? Los que están vivos ya un poquito peor, ¿no? Otro amigo, un analista político, un asesor político, me decía, pues mira, los odian porque han dejado de ser socialistas, los odian porque su identidad tiene un fuerte componente religioso, incluso para los judíos ateos que fundaron Israel, y los odian porque no son pacifistas, porque se defienden, o porque no dejan en manos de los demás la defensa de sus vidas. Los odian a muerte por eso. Y los odian porque, ya me dijo otro, un judío que es periodista, dice, porque son el superblanco. Para estos que odian a los blancos, que son antirracistas, Israel es el superblanco. Y no se deja pisar, etcétera, ¿no?
Y dice, por eso los odia. Tienen un componente nihilista, suicida, ¿no? Esta izquierda. Queers for Palestine, les dicen. Queers for Palestine. Y vais a acabar todos en la azotea, y no para ver el Mediterráneo. Y vais a acabar todos en la azotea, si os hicieran caso vuestros pretendidos amigos, ¿no? Esto me decían en una pequeña encuesta que hice, no hice un estudio sociológico, ¿no? Pero me pareció muy interesante, ¿no? Hay otros que son como Israel. Y alguno dice, mira, el antisemitismo y la fobia al Estado de los judíos es irracional y yo no voy a dedicar un segundo a entenderlos, yo los voy a combatir. Me da igual por qué me odian, los voy a combatir y los voy a someter. Y esa actitud de Israel también explica mucho el odio al Estado que se defiende. Y además, imaginaos, el Estado nacional que se defiende, el Estado que le da tanta importancia a la identidad, y no es una identidad monolítica, ni mucho menos. El Estado, bueno, ya sabéis, ¿no? Donde hay 2 judíos, hay 3 partidos políticos, ¿no? Pero para ellos, no. Eso de que haya un Estado que no le pida permiso ni siquiera a los aliados. Israel le dice a Estados Unidos, Saddam Hussein está haciendo un reactor nuclear. ¿Vais a hacer algo? No. Lo bombardeo. No voy a dejar en manos ni siquiera de mi mejor amigo mi seguridad. Ya me tocará avenirme con ellos. A Argentina también le dice, oye, tenéis un nazi allí llamado Eichmann, está allí. ¿Vais a hacer algo? No, lo secuestramos. Por este tipo de cosas a Israel lo odian. Pero por este tipo de cosas es por lo que Israel es la salvación de Occidente. Y por esto también es lógico que Javier Milei, uno de sus primeros viajes, si no el primero, fue a Israel, ¿no? Porque bueno, Milei no ha venido a guiar corderos, sino a despertar leones. Israel es el león de Judea, ¿no? Y es el Estado que no va a pedir permiso, el Estado que no quiere ser agradable, el Estado que no quiere ser simpático, el Estado que tiene muy claro que depende de sus solas fuerzas para sobrevivir y para prosperar. Y eso es lo más significativo y lo que hace que les pongan en la mira. También lo odian porque, siendo el único experimento socialista que fue exitoso, no mataron a la gente. No los mataron y no los obligaban a meterse en el kibutz, no los obligaban a ser comunistas, no los mataron. Entonces, imaginaos a los demás. Y a la Unión Soviética la hicieron ver que era innecesaria, que era criminalmente innecesaria. La Unión Soviética no perdonaba a Israel que fuera esa alternativa. Y acordaos de la que se lió en la Unión Soviética cuando Golda Meir fue allí a ver cómo estaban los judíos, ¿no? Y vieron que los judíos ponían esperanza en ella. En tiempos, creo, Golda Meir, yo no sé si estaba Stalin aún en el curso, ¿no? En fin, como hoy teníamos el horario apretado ahora por la tarde, yo creo que ya puedo concluir. Pero sí que quiero decir que Am Israel Hay, viva la libertad, carajo, y viva la hispanidad. Bueno. El título que nos reúne hoy acá es Los enemigos comunes de Israel e Iberoamérica, enemigos de Occidente. Sobre el primer concepto voy a decir solamente que actualmente el concepto de Occidente también suma e incluye un conjunto de valores como la democracia, los derechos humanos, la libertad, la expresión. Todo muy lindo, pues Sanata.
Traje una guía porque voy a cambiar el tema. Hasta ahora ustedes hablaban de Israel, país que respeto, quiero, es la punta de Occidente, siempre lo dije, allá en esas tierras inhóspitas. Pero yo tengo que hablar en el Foro de Madrid. Es mi España, es Iberoamérica, es América, es Argentina, es Venezuela, es Cuba. Él no lo puede decir y tiene derecho a no decirlo, pero cuando se habla de Occidente y de la defensa de Occidente, Estados Unidos tiene mucho que ver, y tuvo siempre mucho que ver. Es un país poderoso, generoso también. Pero a veces de América Latina no sabe un carajo. No aplaudan, son cosas que decimos entre amigos. En diciembre del año 58, el embajador norteamericano entró en la casa de Batista y le dijo: señor, usted tiene que irse. Las tropas del castrismo estaban por ahí cerquita. Batista se vio que estaba perdido. Su fiesta en el Fuerte Columbia, 31 de diciembre del 58, 1 de enero del 59, en aviones, rapidito afuera. Había un gran embajador de Estados Unidos, en La Habana. El apellido era Smith, escribió un libro, se llamaba El Cuarto Piso. Ese libro relata cómo dentro del Departamento de Estado hicieron oídos sordos a las advertencias que el embajador y unos muy pocos funcionarios decían que venía una fuerza comunista o cargada de comunismo y que iba a tomar el poder. Mientras tanto, Fidel iba a entrar el 8 de enero con rosarios colgados. Quizás me extiendo un poco pero ahí está la cosa, ¿no? El problema de América Latina. Entró en enero con promesas, volver a respetar la Constitución que habían dejado de mano, fue afuera todo. En marzo, hay que escucharlo a Tad Shulk en su biografía de Fidel Castro, donde cuenta cómo Fidel en la isla, en el pueblo de Cojímar, cerca de La Habana, se reunía con todos los dirigentes comunistas para concretar lo que se iba a llamar la estafa a la sociedad cubana. Y ahí empezó todo. Yo era muy chico, tenía 12 años, escuchando a mi padre en una galería de la avenida, de un palacio en la avenida Arequipa 121 de Lima, decirle a un asesor de la Cancillería, este gobierno de Castro está infectado por el comunismo. Me quedé ahí, lo tengo ahí acá en la cabeza. Cuando hablamos nosotros de lo que está pasando en América Latina, en Cuba es fundamental. Acá no se puede resolver el problema venezolano si no se resuelve previamente la cuestión cubana. No sé si hay venezolanos, pero yo lo digo siempre. Discúlpenme mis queridos venezolanos, discúlpenme. Pero Venezuela no es un país. Venezuela es una colonia ultramarina de Cuba. Si no resuelven el problema cubano, y ahí, mi querido amigo norteamericano, ustedes van a tener algo que decir. Y seguramente todos los latinos tendríamos algo que decir, a no ser que seamos muy cagones. Pero Venezuela está siendo en este momento esclavizada y va a ser profundizada la tiranía. Ya no es un problema de dictadura, es una tiranía. Tenía por acá una frasecita, no mía, pero sí de un venezolano, que cuando yo estuve en Caracas era
era el intendente de Caracas, que decía que Venezuela es un país ocupado. El régimen cubano es una marioneta controlada por los cubanos. Resolvamos primero el problema de los cubanos. Debo decir que realmente hace varios años, no muchos, empecé a observar a Milei con simpatía, más allá de lo que decía mi hijo menor. Y ahora estoy muy contento porque yo comparto mucho las líneas y la profundidad de la política internacional de Milei. Quizás a lo mejor podemos diferir por algún estilo que hace a las generaciones. Pero el problema venezolano es un problema también de Cuba, de Rusia, de Irán y de China. Es decir, los enemigos de Israel son la misma cosa. Por lo tanto, cuando hablo de esto o critico a esto, estoy defendiendo a Israel. En el 73, alguien de acá nos dijo que se habían roto relaciones entre Cuba e Israel. 73 es un año clave. Es un año clave que los peronistas no quieren escuchar, no se atreven a escuchar. Y no se atreven a escuchar porque son, además de ignorantes, no quieren conocer realmente a ese viejo que bajó el 20 de junio del 73 en Ezeiza y los vino a cagar a balazos. Les guste o no les guste. Eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a Vernon Walters en abril del 74 en Olivos, 3 meses antes de morir. Y además hay cosas que ellos no quieren saber. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, él va a ganar la... No quiero hacer peronismo, pero quiero hablar de ese viejo que bajó. El 23 de septiembre del 73, él gana las elecciones, es presidente por tercera vez. El 24, como presidente electo, mandó un avión secreto a Chile a darle su solidaridad y apoyo al gobierno de Pinochet. Y el 25 se lo mataron a José Ignacio Rucci. Eso los peronistas no quieren escucharlo. Él ya tenía una definición. En cuanto a Cuba y los israelíes, señores, los campos de entrenamiento en Cuba, lo que se llama los PETI, preparación tropas insurgentes, se abren en abril del 61, después de Bahía Cochino. No había un israelí como primer alumno, hubo un argentino como primer alumno, se llamó Jorge Massetti, que después va a venir a la Argentina en el año 63, 64, cuando aquí había un gobierno semiconstitucional. ¿Por qué semiconstitucional? Porque parte de la ciudadanía no se podía expresar porque estaba proscripta. Pero aquí vuelvo nuevamente a Venezuela. Yo fui a Venezuela a principios del 79 para ver la transferencia de mando entre Carlos Andrés Pérez y Herrera Campins. En un determinado momento estuve varias horas con un expresidente argentino que se llamaba Arturo Humberto Illia. Y la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque veíamos los diarios de Caracas, donde se hablaba de la gran corrupción que dejaba Carlos Andrés Pérez. Chávez no entró en brazos de su pueblo en esa elección del año 98. Chávez va a entrar caminando por sobre los escombros de la democracia venezolana, porque estaba muy corrompida. Como Fidel pudo hacer lo que hizo, gracias a dos cosas. Porque había un gran rechazo a la sociedad política de la época y porque había alguien que le ponía plata a los generales para que no peleen contra las fuerzas oficialistas. Y Chávez, como Fidel Castro,
iban rumbo a una gran trampa a su sociedad. Si yo digo que soy marxista, no voy a poder salir del monte más alto de Cuba. Y escondió. Y Fidel le enseñó en el año 94, en diciembre del 94, cuando Chávez va de visita, llegó el 13 de diciembre, le dice, olvídate de Marx, tú no debes saber ni quién es, ocúpate del continente, del nacionalismo, no hables de eso. Ahora recuerdo bien, fue en diciembre del 61, Fidel estaba hablando, como siempre hablaba por televisión, y le dice a los estudiantes, si yo hubiera dicho que era marxista-leninista, no hubiera podido moverme del monte Turquino y no bajar a la planicie. Israel vive su drama, nosotros los latinoamericanos vivimos nuestro drama. Nuestro drama hoy es Venezuela. Nuestro drama de hace muchos años es Cuba. Hace menos, pero no mucho más, Argentina tuvo su drama. Lo tuvo hasta el 24 de marzo del 76. Y después también va a tener su drama. Porque la solución que buscó el gobierno militar para terminar con el terrorismo fue equivocada. Si alguien desea que se la explique, levanta la mano y yo se la digo inmediatamente, pero fue equivocada. Y ese error, ese aislamiento argentino nos llevó a Malvinas. Es eso. Entonces, cuando yo veo un país cuyas Fuerzas Armadas están controladas por agentes cubanos, cuando los documentos más importantes de Venezuela son hechos y manejados por cubanos, cuando en el fuerte Tiuna, sede de Estado Mayor del Ejército, hay oficiales cubanos, cuando las unidades, que son 7 grandes unidades de batalla, están vigiladas por cubanos, ese país no es un gobierno, no es un país. Eso es una colonia. Cuando la Cancillería venezolana escucha, a Chávez, que va a morir en el año 2013, lo sucede un tipo que lo señaló Fidel. No sé si era el candidato, pero lo señaló Fidel. En la inteligencia cubana, Maduro era conocido como Verde. Y Verde era la clave. Che María era Chávez, porque Chávez venía teniendo contacto con la guerrilla comunista venezolana desde el año 82, año de Malvinas. Está todo ligado acá, está todo ligado. Entonces, para nosotros debe haber pocos secretos. He anotado acá un bloque. Brasil no pertenece a ningún bloque. Tiene razón, canciller. Tampoco perteneció Yaño Cuadros a ningún bloque. Lo echaron a patadas. ¿No? Idea de formar un bloque Estados Unidos, India, Brasil. Bueno, qué sé yo. La verdad es la historia, para que no se repita. Quien maneja el pasado, controla el presente, dirige el futuro. Volvamos a, como se dice tanto en este gobierno, la batalla cultural. La batalla cultural, señores, nos indica una frase famosa, le voy a dar, de Roberto Santucho. Roberto Santucho fue un jefe del ERP que dijo que para implantar el socialismo en Argentina hacía falta 1 millón de muertos. Frase, digamos, cifra que ustedes la sufrieron. Los queridos españoles la sufrieron. Nos hace falta quizás, no los argentinos, pero a los aliados que queremos defender a Venezuela,
que queremos defender a Israel. Nos hace falta más contundencia, más unidad y salir al mundo a pelear cada uno con lo que debe hacer. Solo así tengo la impresión de que vamos a poder por lo menos hacer algo. De lo contrario, se va a repetir aquella vieja frase de Winston Churchill del año 48. Un periodista le pregunta, ¿qué opina de América Latina? Le dijo, América Latina es el futuro y siempre lo va a hacer. Gracias, Paco. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente panel.